Su deseo de poder es ilimitado. ¿Qué es la vida? ¿Cómo puede vivirse? Haciendo a un lado vuestra programación y adoctrinamiento. ¿Qué podría significar vivir la vida? La mayoría de vosotros no podría concebir una vida sin dinero. Muchos piensan que la soberanía no va más allá de la libertad de escoger. Para muchos, asuntos tales como estar bajo el yugo de los impuestos, aumentar el endeudamiento y ganar un salario bajo son los gajes del oficio. Lo aceptan como si fuera algo normal, excluyendo dichos asuntos de lo que abarca la palabra soberanía. Soberanía significa libertad absoluta de todo aquello que os esclaviza. Hay personas soberanas en vuestro país que se ganan la vida trabajando la tierra que los nutre. Claro está, no viven a la moda, no necesariamente poseen un automóvil, no lucen ropas de oro ni de plata, tampoco colocan tapetes persas sobre sus pisos, ni comen en vajillas de plata, pero son libres y lo han sido por mucho tiempo, porque no devengan un sueldo, sino que viven de lo que la tierra produce y de lo que pueden canjear o negociar. Pero la mayoría de los norteamericanos no puede vivir sin sus hamburguesas. Y en todo el mundo la gente tiene sus zonas de confort a la que no está dispuesta a renunciar. No podéis absteneros de hacer tratos con el banco. Para comprar tenéis que usar la tarjeta porque es chic y se es una persona in. Y no podéis concebir una vida sin todas esas comodidades. Si solo vuestro anterior presidente Reagan hubiera aguantado contra viento y marea, tenéis que comprender, la gente de los Estados Unidos no sabe lo que está sucediendo. Únicamente saben lo que la tele les dice. Si vuestro rey hubiese resistido, los grises le habrían declarado la guerra a este país y la bolsa de valores se habría arruinado al día siguiente, al primer repique de campana, porque ellos controlan su fluctuación. Habrían retirado todo su dinero del gobierno norteamericano y habrían reclamado la deuda. Claro, los Estados Unidos hubiera caído en la depresión más aguda de todos los tiempos. No obstante, habría sido una oportunidad única para liberarse de los tiranos que rigen y controlan vuestras vidas. Porque, ¿cómo vais a detener la tiranía que se ejerce sobre vuestros hijos y los hijos de vuestros hijos? ¿Cuándo declarará la libertad? No se ve muy cercano ese día, porque la mayoría de la gente ni siquiera se pone a investigar el porqué de lo que sucede en el mundo. Como se ven las cosas ahora, os impondrán nuevos impuestos. Vuestros salarios serán congelados o disminuidos. Os esclavizarán sin misericordia para pagar la deuda que nunca será saldada. Así es como se ven las cosas en esta hora. ¿Acaso no tienen suficiente? ¿Cuál es el propósito de los hombres grises? ¿Qué es lo que quieren? ¿No les es suficiente con todo el mundo y el control de las compañías petroleras? ¿Creen que los árabes son dueños de su petróleo? No. Ellos eran nómadas, ingenuos que aceptaron el préstamo para desarrollar sus campos. ¿Cómo podrían haber construido sus refinerías? No son dueños de su petróleo, solo poseen arena caliente. ¿Acaso los hombres grises no tienen ya suficiente? ¿Qué más podrían desear? ¿Sabéis que en el hemisferio sur la selva tropical está siendo destruida? Esa destrucción la están organizando los inversionistas de propiedad raíz, los banqueros. No les importa que estén destruyendo la atmósfera que sostiene vuestro cielo. Esa es la codicia que conduce al poder. ¿Qué vais a respirar? Lo que los hombres grises desean es el poder absoluto para poder crear el codiciado nuevo orden mundial. Ahora le están cambiando el nombre, pero ¿qué significa el nuevo orden mundial? Quiere decir que el mundo entero llegaría a ser una nación con fronteras invisibles y sería gobernado por una especie de fascismo social. La élite os gobernará. Todos seréis esclavizados. Para vender la idea del nuevo orden mundial, van a empezar a predicar la paz mundial y os dirán que bajo el nuevo orden mundial todo el mundo será igual. Y la élite que quede en el poder permitirá que la humanidad progrese sin guerras, sin revoluciones, sin pestes, fomentando su aristocracia. En otras palabras, la clase media norteamericana
y de los otros países, así como las gentes libres que viven en lugares apartados que no conocéis, van a ser en verdad esclavos, y gran cantidad del pueblo se lo merece, porque ha creado el vacío en el cual puede ocurrir todo esto. La gente quiere que le digan qué deben hacer, quieren que alguien tome las decisiones por ellos, no quieren tomarse el trabajo de hacerlo por sí mismos. Así es como se les abre paso al nuevo orden mundial. Ahora nos acercamos al punto crucial de todo esto. El nuevo orden mundial solo puede entrar en acción si hay un banco mundial. Al tener un banco mundial, ¿para qué molestarse con yenes y rupias, y marcos y dólares? Ese es el razonamiento que van a aplicar. ¿Por qué preocuparse por la fluctuación de la economía? Mira todo el trauma que ocasiona la bolsa de valores en los mercados de todo el mundo. Hasta ahora era un gran dolor de cabeza, pero ya no lo será más. En lugar de imprimir papel inservible y que fluctúa tanto, van a emitir una tarjeta universal llamada tarjeta de débito. ¿Habéis oído ya de ella? Podéis tomar esa tarjeta e ir a cualquier parte del mundo, marcarla en los lugares dispuestos para el efecto y todo el mundo la aceptará gustosamente. Pero hay un pequeño problema con ella, un pequeñito problema de privacidad y libertad. Alguien sabrá todos los movimientos de cualquier tarjeta viente. Van a saber qué cosas compra aquel, a dónde va, todo lo que él hace lo sabrán. Ya no habrá ni libertad ni privacidad, pues sin la tarjeta no se puede comprar ni vender nada. El sistema de cambio al que estáis acostumbrados, dólares, pesos, etc., será abolido y todo el mundo recibirá un número, el cual será el mismo hasta el final de vuestra vida. También habrá un archivo para cada uno de los que tienen su número. Quienes no acepten la tarjeta serán considerados neutrales. ¿Qué tal si vais al mercado a conseguir pan? Pero al pagar sacáis pesos y centavos y el empleado dice: no aceptamos ni pesos ni centavos, solamente su tarjeta. Entonces vais al próximo panadero, quien os dice exactamente lo mismo. Pasáis todo el día buscando una hogaza de pan, pero nadie os la vende porque vuestros pesos carecen de valor para ellos. Regresáis a la casa con las manos vacías. No tenéis una huerta ni comida. Sois cosmopolitas asolados por el hambre. La única manera de obtener pan es por medio de la tarjeta. Y con la tarjeta todo será automático. Vuestros impuestos se deducirán automáticamente. La cuenta corriente se manejará sola. Nunca volveréis a recibir dinero constante y sonante por vuestro trabajo, pues el salario o intercambio de energía será transmitido electrónicamente desde la empresa hasta vuestro banco. Cada artículo que compréis será automáticamente debitado del intercambio de energía. Ya está sucediendo. El pueblo de Australia ya le pusieron la tarjeta mágica, pero ellos se sintieron tan ultrajados que votaron en contra de su implementación. Fue un acto muy atrevido por parte de los grises al someter la tarjeta a votación, pero fue derrotada muy fácilmente por la gente de ese país. Aún el más tonto comprende las implicaciones de la tarjeta. La venta de la tarjeta en todo el mundo es muy sutil. No os lo van a decir a menos que preguntéis al banquero si ya tenéis una tarjeta de débito o un archivo de débito. Pero por medio de los atractivos comerciales os están vendiendo la idea. Todo se está automatizando y programando para instalarlo en la tarjeta. Hasta una casa se puede comprar con una tarjeta. Cargue esto a su cuenta, cargue aquello. Ahora todo se compra a crédito. Es una manera de preparar a la gente para la gran tarjeta. Os están manipulando de la misma forma como lo han hecho, ya sea cuando quieren que votéis por un candidato, toméis posición en cuanto a una guerra, aprobéis una ley o compréis una clase de jabón. Siempre os han convencido. La venta de la tarjeta ya ha empezado. La gran tarjeta hará más fácil la vida. No quiero que os asustéis, pero muchos de los lectores que hacen negocios con bancos ya tienen su número. Sí, todos los que se deleitan en esa seductora tarjeta de plástico pronto recibirán muy sutilmente su tarjeta de débito. La propaganda ya ha empezado, pero hay otra intriga que espera detrás de bambalinas.
Antes de que la tarjeta pueda ser implementada, la bolsa de valores de los Estados Unidos debe ser destruida. Dicha bolsa afecta a todos los mercados que serán reemplazados por la Junta Económica del Nuevo Orden. Así que cuando la bolsa se desplome, todos los mercados serán absorbidos dentro del vacío creado, dentro de los tentáculos de la autoridad de la tarjeta de débito. Que el mercado de valores ya está cayendo no es un secreto, porque lo que ocurrió hace poco era una gran lección dirigida al gobierno de los Estados Unidos. ¿Qué lección? Tenía como fin despertar a la gente para que empezaran a señalar con el dedo, porque la gente puede ser muy amable hasta que se llega al asunto del dinero. Entonces se puede volver hostil. En algunos países del mundo, y parece un cuento de fantasmas, el nuevo orden ya está funcionando en diferentes niveles. El ego falso del hombre es la imagen que yo llamo el anticristo. Realmente ese deseo vehemente de poder absoluto no nace de la divinidad que está dentro del ser humano, no se origina de esa rectitud y gloria que se encuentra dentro del gran ego. Procede de una imagen que los hombres grises han cultivado vida tras vida. Repetidas veces han reprimido el aspecto divino que permite la evolución del espíritu. No han permitido que el destino manifieste que Dios sea una realidad. La maldad. Hay muchos que creen en demonios y Satanás y todo eso, pero esas entidades no existen. La maldad es una elección, un mero proceso que escoge entre bondad y maldad, en la forma de un ego falso. La maldad es un estado emocional y natural dentro del ego falso. Cuando me refiero a la maldad, no estoy hablando de crímenes contra el Estado. Hablo de crímenes contra uno mismo y el reflejo de uno mismo en su prójimo. El ego falso escoge la tiranía y también escoge hacer el papel de víctima. La maldad yace por elección, en la imagen del hombre y la mujer, porque es por elección por lo que preferimos amar en vez de odiar. Por elección podemos ser tolerantes o intolerantes, podemos ser mansos o despiadados. Por elección podemos condescender en lugar de hacer la guerra. La elección que hagamos inevitablemente originará nuestro destino manifiesto. La maldad es una elección que hace el individuo. Oprimir a otro bajo el disfraz y los objetivos de la imagen es tiranía, ya sea que se oprima al prójimo, al esposo, a la esposa, al amante, a los hijos. Si el acto de opresión se comete dentro de la imagen del ego falso, es maldad. Y cuando se ejecuta a escala mundial, es en verdad un acto inocuo por elección. El ego falso de un hombre es muy diferente del reflejo interior de su alma, espíritu. Se encuentran casi en total yuxtaposición. La conciencia, el sentido de la justicia, el amor, la condescendencia, la compasión, el amor al todo, que es la complejidad de la vida, se encuentra dentro del alma. Pero esos sentimientos de plenitud y de espléndida grandeza son reprimidos para la gloria del ego falso, el anticristo. Incluso los hombres grises están dotados de su Dios interior. No son inocuos en su alma. Sus doncellas tampoco son malas. Ellas están por elección ayudando a esa imagen en su deseo vehemente de poder que se halla en el ápice del ego falso. No les es suficiente poseer el oro del mundo, ni se satisfacen con todo el combustible que se encuentra bajo la tierra. Tampoco se llenan con la destrucción de la selva tropical, ni por el hecho de que enfrentan al hermano contra el hermano. La máxima eyaculación y el éxtasis para la imagen es llegar a poseer el mundo y ser soberanos. Estas entidades grises son impulsadas hacia lo que tienen que cumplir a través de su ego falso, sus propósitos y sus metas. Su meta no es diferente de la vuestra. Ellos anhelan el poder absoluto, vosotros la soberanía. Esta es la misma energía. Ellos tienen que cumplir su destino. El destino final del ego falso es el poder, el cual se obtiene por medio de la codicia. Los hombres grises son lanzados a la fuerza hacia su trauma. ¿Por qué? Porque uno de ellos es el número 1. Ishna, mi término, y todos ellos quieren ser el número 1. De manera que se odian entre sí y tienen violentas guerras entre ellos. A menudo
Miles de personas mueren por una simple disputa. A ellos no les importa. Y la bestia se alimenta de un número. Estas entidades se están acercando a su victoria final en el destino manifiesto, pues su plan a largo plazo ha sido un éxito hasta ahora, y si alguien se interponía en su camino lo eliminaban. Los hombres grises ya montaron filas y están obsesionados con sus metas. Solamente hay una cosa en el destino manifiesto que puede contrarrestar todo esto, y es el conocimiento, vuestro despertar. Hay una profecía en la Biblia, el único libro que no ha sido tergiversado, la Revelación. El autor profetizó cosas horrendas para los últimos días. Bueno, si tú fueras Juan el anciano y un ángel se te manifiesta en una visión de un computador, un enorme computador que zumba, que oscila intermitentemente, da vueltas, es algo horrible y nunca antes visto por ti, ¿no lo describirías como una bestia? Por supuesto que sí. Juan vio a través de una visión real del destino manifiesto los momentos culminantes de los tiempos en los cuales estáis viviendo ahora mismo. Y la bestia se alimentaba de un número. El número era 666. ¿Habéis oído algo de eso? Sí, ha llegado a ser algo repulsivo, pero el 666 es 6. ¿Qué significa el número del hombre? Y el 666 es una tarjeta de oro y la marca de la bestia, el número 6, está tallada en relieve por la misma bestia. Aquellos que acepten la tarjeta serán esclavizados, habrán entregado su libertad y se habrán fortificado con la bestia y con el destino de sus esclavizadores. Al entregar la libertad y la facultad de elección, el vacío es tan grande que se viene al suelo. La ley de ese hundimiento es el cambio, y los que acepten la tarjeta serán cambiados. La profecía de Juan es un vaticinio verdadero y está en camino a ser una realidad. ¿Por qué se os advierte no tomar la tarjeta? Recordad la elección, podéis tomar la decisión. Sois libres de aceptar o rechazar ese comunicado. En vuestra realidad podéis escoger todo. De hecho, es lo que habéis hecho desde el comienzo de la existencia. Hasta escogisteis cómo regresarías genéticamente. Si seleccionasteis este espacio-tiempo, porque prometía muchas aventuras, y seguro la tendréis. Al final de los tiempos, ¿qué le sucederá a la inalienable ley de Dios cuando el vacío de la elección y de la vida ya no existan? ¿Y qué le pasará al glorificado ser humano cuando su derecho divino de elección se venga abajo? Lo que se vislumbra en el horizonte os privará del derecho de escoger en libertad. Lo que habéis creado entonces es un final de los tiempos, un final del fluir del tiempo y del proceso de la vida. Cesará la creación de vuestra realidad de todo aquello necesario para que el alma inmortal evolucione hacia ese ser humano inmaculado. La oportunidad para vivir en la luz del Cristo ya no se dará. Pero todo es cuestión de elección. Para cambiar se necesita coraje. Para avanzar hacia lo desconocido hay que tener agallas. Pero es allá, en lo desconocido, donde uno acaricia la evolución, en verdad el cambio. Para poder evolucionar en vuestra aventura es necesario un cambio, y este se hace por elección. Es en verdad una opción. El cambio es natural, sí, naturaleza. El todo dentro del todo. Pero cuando la opción de cambio ya no exista, entonces ya no podéis evolucionar a causa del control espurio. Entonces la vida como la conocéis, que era la gloria de Dios como vosotros la habéis expresado, llegará a su final. Y claro que terminará, porque ¿de qué sirve Dios manifiesto en la carne humana si no puede trabajar en la tierra? ¿Para qué un yunque y un arado? ¿Para qué tierra y cosecha sin libertad para disfrutarlas? ¿Para qué la risa de los niños si pronto serán oprimidos? No hay razón para vivir bajo tales condiciones. En ese momento escucharéis una gran voz procedente de la lejana estrella, una voz que sale de todas las cosas vivientes, y la voz dirá: todo terminó. De esta manera comenzará la superconciencia. Estáis viviendo los momentos más sublimes del drama humano. La elección
es algo precioso en estos vuestros días. Pero ya os veo dejando este libro y regresando a observar todo lo que está seguro. Hay comida en la despensa. La casa está bien agradable y acogedora. No os tenéis que ensuciar las manos. Vuestros amigos llaman. Todo parece tener un desarrollo normal. Miráis hacia afuera y todo está en paz. Los pájaros cantan, los animales se mueven de acá para allá. ¿Cómo puede ser verdad este comunicado? Bueno, es que veis lo que queréis ver, oís lo que queréis oír, pero estáis viviendo los momentos más sublimes del drama humano. Está llegando a su fin esta aventura de la elección y del derecho inalienable a tenerla. Desde hace mucho tiempo se profetizó la guerra entre la luz y la oscuridad. Sucede a muchos niveles. Podría parecer extraño una guerra de este tipo, pues se pensaría que la luz se traga la oscuridad o viceversa. Pero de lo que yo hablo aquí es de una libertad invisible que llega hasta el punto de tener que decidir si lo es o no, en lo que aparentemente es el mundo normal. Y así como por elección podéis estudiar este libro o ponerlo en el estante, en los días por venir vais a tomar decisiones que afectarán el resto de vuestras vidas. ¿Qué valor tienen las cosas si no podéis vivir la gloria de Dios dentro de vosotros en absoluta y brillante luz? ¿Y qué es eso de la libertad? ¿De qué se trata todo eso? Se trata de poder escoger libremente, de tener el derecho de vivir, que ya ha sido demostrado de una manera tan maravillosa. Cuando no tengáis esos derechos, lo habréis perdido todo. El ego falso de los hombres grises ha creado los hombres más sabios que hayáis conocido. Ellos conocen bien la naturaleza humana, saben cómo esclavizar vuestras necesidades, saben cuándo deben acariciaros y cuándo amenazaros. Entienden el ego falso, pues es básicamente su herramienta de trabajo. Saben cómo seguir tocando vuestro patriotismo, vuestra libertad, vuestra abundancia. Cayendo en la trampa. Vuestra economía está experimentando un cambio radical en este momento. Como se ve ahora, la bolsa, que es tan importante para este país, se enfrentará a su destrucción total en un futuro no muy lejano. Pero se levantará de nuevo y luchará durante 3 años sin hacer progreso. Esto hará que la gente pida a gritos una reforma, que llegará. Los cambios que vendrán después de esto serán dramáticos. Quiero que sepáis algo. Heredasteis todo este lío. Llegasteis a este plano, a este cuerpo, a este país, heredando la ignorancia de vuestros padres y por ende el método práctico. La mayoría de la gente cree que la Reserva Federal es propiedad del gobierno federal, pero no lo es. Cada país importante tiene su propia Reserva Federal y eso, mis amadas entidades, es lo que controla el dinero, no un país, sino una familia. La trampa. Desde el punto de vista económico os esperan duros tiempos, porque para poder desear lo que es el próximo paso, tenéis que pasar por todo el dolor y la pena que vienen. La mayoría va a experimentar todo eso, porque siente que es su deber el resolver el asunto. Siempre ha habido alguna trampa. No me interesa saber si alguien alega que sin guerras, sin pestes y sin codicia no habría ningún desarrollo tecnológico. Sí lo habría. Y no se vería a los granjeros cerrando finca, que durante siglos representaron el sustento de muchos. Ya sabéis, están apareciendo terrenos baldíos, y sin esa codicia no tendríais una atmósfera que se hace cada vez más venenosa, con agujeros que aparecen en diversos lugares. Ya habréis leído sobre eso. El precio de la codicia. Lo que leéis ahora debe impactaros. Sin esa codicia consumada no habría habido destrucción en masa, ni los animales ni los grandiosos bosques estarían muriendo. Pero fue la codicia que los impulsó a acabar con los genios, aquellos que propusieron medios para que no quemaran gasolina. Por causa de la codicia, ya no os podéis dar el lujo de crear nuevas y eficientes formas de producir energía. Las grandes ideas se estancaron y todo por la codicia. Estáis vaciando venenos en el mar y los peces mueren en grandes cantidades. Ellos se arrojaron a vuestras playas y gritan:
¿A dónde más puedo ir? Estoy respirando y comiendo vuestro excremento, vuestro veneno. ¿A dónde más puedo ir para mostraros lo que estáis haciendo? Sin la codicia, vuestras selvas tropicales no estarían agonizando. Tendríais un clima normal. La naturaleza seguiría su marcha normal, sin erupciones erráticas, y la humanidad podría continuar. Pero alguien podría decir que todo el mundo tiene que ganarse la vida. Sí, es cierto, pero no todo el mundo simpatiza con las leyes que le permiten ganarse la vida. En esas condiciones se encuentra vuestro mundo ahora. Es lo que ha ocurrido y está ocurriendo. No es ni bueno ni malo, es simplemente un destino manifiesto. Cada vez que conducís vuestros automóviles, estáis ensanchando los agujeros en la atmósfera. Es algo horrible, pero ¿qué podéis hacer? Hay que ir allí y después allá. Eso os enfurece más. ¿Qué vais a hacer? Realmente estáis en un aprieto, pero ese es el modus vivendi del hombre y la mujer cosmopolitas. Y cada vez que compráis una hamburguesa, estáis apoyando la necesidad de destruir los bosques en el mundo. Así el ganado puede perecer para satisfacer las ansias de una hamburguesa. Y cada vez que tiráis el envase, todos los gases de ese envase suben a la atmósfera. Pero como son desechables, entonces, ¿qué más da? Hay cambios a la vista en los días por venir, cambios que conciernen tanto al hombre como a la naturaleza. Os diré algo, sería de gran provecho empezar a congraciarse con la naturaleza, porque la mayor oportunidad de alivio yace en el movimiento que la tierra hace para sanar las heridas de su cuerpo y en el proceso de destrucción de computadores y sistemas bancarios del mundo, porque a una cremallera no le importa lo que haya sentado sobre ella. ¿Dónde estaríais sin la naturaleza? Sin la madre naturaleza, ¿dónde os pararíais? ¿Dónde construiríais vuestras casas? ¿A dónde arrojaríais el excremento? A causa de su deseo de poder, vivido intensamente a través de la codicia, la humanidad ha obtenido grandes beneficios del avance tecnológico. Es verdad. No obstante, vuestra tierra en cierto modo se parece a vuestro cuerpo. Imaginad el cuerpo cubierto de lepra, heridas abiertas sangrientas. ¿Y qué tal si tuvieras grandes cortadas? ¿No tratarías de curarlas usando algún ungüento? ¿Qué hay del aire que respiráis? ¿Qué tal si fuera tan nocivo que continuamente os enfermáis del estómago? ¿Y el agua que bebéis? ¿Qué tal si estuviera llena de venenos y bacterias y estuviera destruyendo el interior del cuerpo físico? ¿Y si las nubes por encima de vosotros diariamente derramaran ácido? ¿No haríais algo al respecto? Bueno, la tierra no es diferente de vuestro cuerpo, y sin él no podéis vivir. Y os he dado algunos cuantos ejemplos de la herida que este organismo viviente ha soportado. La tierra tiene que hacer algo para curarse y no acabar como su hermano, el planeta rojo, que una vez albergó una próspera civilización llamada humanidad. La esperanza de la iluminación. Ahora escúchame bien, no deseo que os desaniméis o que lleguéis hasta el fanatismo. Donde hay conocimiento hay esperanza. No quiero que penséis que este asunto no se puede remediar. Huele mal, pero hay esperanza. Porque iluminación o esclarecimiento significa salir de la ignorancia y de la oscuridad. Cuando uno permanece en la oscuridad, es propenso a la superstición y la impotencia, y se vuelve muy temeroso. Iluminación es derramar luz sobre la ignorancia, hacer desaparecer la superstición y verdaderamente el temor. No hay que temerle al conocimiento, sino más bien atraerlo hacia uno de manera que amplíe la percepción de la propia realidad, la propia vida. Esto inevitablemente afecta a toda la humanidad. El alimento del ego falso. La conciencia social, la manera, aliento y entendimiento que alimenta el ego falso, es como vuestro aliento. Es un proceso de pensamientos reciclables. Es como una historia que se repite muchas veces. La conciencia social colectiva es lo que mantiene en funcionamiento al anticristo. La imagen o ego falso es el alimento que lo nutre. La verdad está en todas partes. La conciencia social es una verdad,
pero para hacer desvanecer el ego falso y a un nivel mayor para hacer desaparecer la conciencia social, tenéis que empezar a ampliar vuestra propia realidad. Os encontráis en el proceso de evolución. Estáis evolucionando hacia vuestro destino manifiesto. Mientras más conciencia obtengáis, mayor será vuestra realidad y más control y más opciones tendréis. Cuando nace la luz. En la conciencia social estáis muy limitados. Tenéis que hacer todo lo que el mundo hace. Dicha conciencia permanece intacta porque así es como cada uno es. Pero cuando nace la luz en el mundo, cuando la realidad se amplía, se ensancha una percepción. Cuando llega la iluminación a un solo individuo, este, que era partícipe en la comunidad de la conciencia social, de repente se percata de una verdad, de un entendimiento. La conciencia de esta persona levanta la conciencia social, porque lo que el individuo comienza a percibir sale de él y empieza a influir sobre otros. El resultado final del destino de la humanidad no será un descenso a una repetición histórica. El ser humano está más bien destinado a evolucionar a una entidad completamente espiritual, a llegar a ser un humano inmaculado. Este es vuestro destino, el hacer manifiestas la virtud y la entereza de Cristo que yacen latentes en cada uno de vosotros. Ese es el punto culminante de la evolución. En Dios estáis, porque poseéis el derecho a seleccionar. Iluminación es ensalzar y ampliar vuestra propia conciencia por medio del conocimiento. No es participación en ritos espirituales, es entendimiento. En este libro he elegido poner de manifiesto una enseñanza de valor histórico. Os he entregado un claro entendimiento del porqué, junto con el entendimiento de la elección y de lo que es la imagen y lo que es el ego falso. Esto lo hice para animaros a salir de vuestra ignorancia y para que ya no digáis que nadie os dijo la respuesta al porqué. Escogí daros una luz en cuanto a vuestra historia, para ayudaros a tener una perspectiva más amplia de lo que es el destino manifiesto de la humanidad y del porqué. De modo que al saber ya no sois presa de la superstición ni de las explicaciones espurias de lo que sucede en el mundo. Ciertamente no era mi objetivo deprimiros. Quería ampliar vuestro entendimiento para que así, mirar desde vuestra ventana, veáis cómo es el panorama y así podáis tomar las decisiones correctas que iluminarán vuestro sendero a través de todo lo que viene. Para un maestro, el espectacular ser humano, la iluminación es tan necesaria como respirar, el dormir, el caminar o el ejecutar, porque sin conocimiento quedáis como una humanidad devastada, carente de individualidad, meramente imitando lo que los demás hacen. Todo lo que está escrito aquí tiene como fin proporcionaros un entendimiento de los días que están sobre vosotros y en lo desconocido que se extiende más allá de vuestra ventana. Aprenderéis sobre la esperanza, sobre las opciones y probabilidades que existen allá. Esas puertas solo se abren a aquellos que amplían su percepción por medio de la iluminación para obtener respuestas. Lo desconocido nunca llega a una persona de mente estrecha. Rara vez llega al que está sumido en el temor. Lo desconocido es un entendimiento que logra aquel que sigue adelante con el deseo de entender. A los que han empezado a sentirse impotentes y desesperados al leer estas líneas, quiero decirles que no hay tal desesperanza. El otro lado de la historia todavía no se ha contado. Hay que descubrirlo. En los siguientes pasajes llegaremos a ese punto. Así que continuad aprendiendo. Nunca le tengáis miedo al conocimiento, pues es lo que los liberará de este lío. ¿De acuerdo? Que así sea. La naturaleza, el desequilibrio. Ahora, ¿recordáis cuando os pedí que tuvierais presente el nombre de Rothschild? Y no habréis olvidado cuando el mercado de valores se enloqueció y mucha gente perdió su seguridad en él. Bueno, deseo mostraros cuán poderosos son los hombres grises. Es apenas un pequeño ejemplo. ¿Qué sabéis de los combustibles fósiles? Petróleo, Tyrannosaurus rex en forma líquida.
Bueno, había en Lourdes una gran compañía que negociaba con petróleo. Decidieron emitir bonos y acciones para que el público pudiera comprar petróleo en forma de bonos de participación. Fue maravillosamente planeado. Lo hicieron de manera que los particulares pudieran ser accionistas, copropietarios del petróleo. Entonces llegó el día oscuro en el que el mundo financiero, los accionistas de la bolsa se asustaron. Nadie quería comprar bonos, no tenían dinero ni podían hacer apuestas, nada de lo que se hace en la bolsa. Entonces, para recuperar el flujo de mercado, los Rothschild lo compraron todo. Son individuos muy sabios, pues esto les permitió llegar a ser los amos del combustible fósil. Todo fue muy bien planeado. No olvides que estos hombres no tienen alianzas con ningún país o región. Son lo que vosotros llamáis ateos en todo el sentido de la palabra. Su Dios es el dinero y su reino es el poder. Eso es, nada más importa. Ahora tenemos a los hombres grises apoderados del tiranosaurio Rex y de lo que queda de él. Los combustibles fósiles, el oro negro de muchos países sobre la faz de esta maravillosa tierra. Ese oro negro es el instrumento de cambio, el recurso natural que saca del aprieto a cualquier país que necesite ayuda financiera. Es el producto que cancela la deuda al entregárselo a los hombres grises. Los combustibles fósiles darán mucho de qué hablar por un tiempo, puesto que hay demasiado dinero, poder y codicia detrás de él. Pero, ¿qué hay de aquello que fluye desde el sol, que está a vuestro alrededor desde hace mucho tiempo? No ha sido investigado técnicamente porque no produce ganancia. ¿Comprendéis? Del sol se puede sacar mucho poder. No es elitista, pero la verdad es que no vais a poder poseerlo. Entonces, los combustibles fósiles, por la facilidad de control que proporcionan en el mundo, van a dar mucho de qué hablar. Y todo aquel que presenta una idea para usar otro producto en vez de la gasolina, lo eliminan. ¿Conocéis el término patentes? Es legitimar una idea. Bueno, durante mucho tiempo han comprado, separado y archivado tales ideas. No obstante, hay esperanzas. En un país llamado Japón existe un gran individuo, en verdad un genio dentro de la gente común. Ha recibido maravillosa ciencia y tecnología y está desarrollando un folder similar a un libro. A través de esta fuente de poder, utilizando la energía solar, se podría hacer funcionar la mayoría de los electrodomésticos en una casa. Esta entidad es muy inteligente y posee un gran poder que camina con él. Nadie se va a deshacer de este ser, nadie se va a apoderar de la empresa, porque muy astutamente él diseñó un sistema para crearla. Pero mientras tanto, ¿qué haríais sin los combustibles fósiles? ¿Cómo irías de un lugar a otro? ¿A pie? ¿Pedaleando? ¿O montando en un gran corcel y dejándoos llevar por el viento para alcanzar un lugar en el tiempo? El caso es que se puede viajar alrededor del mundo en un día, y cuán maravilloso es ese invento que os proporcionaría esa facilidad. Pero es impulsado por algo que sale de la tierra, y toda persona que lee este libro se encuentra encerrada en su propiedad o en su tierra si no utiliza este servicio. La evolución se detuvo con el uso del combustible fósil. El desequilibrio. ¿Qué consecuencias ha traído el uso de combustibles fósiles? Bueno, en este momento tenéis un enorme agujero en vuestra estratosfera, en la región meridional. Es tan grande que ya ni escriben sobre eso. Su tamaño ha aumentado tanto que los investigadores tratan de salir de allí porque la radiación que entra por el agujero les está produciendo cataratas en los ojos. Vuestra atmósfera se compone de los restos de lo que una vez fueron grandes mares que rodeaban la Tierra. Era una espesa cubierta en forma de nube, y cuando el agua cayó creando el idílico planeta, una delgada capa continuó cubriendo la Tierra, y la vida empezó a medrar. Nacieron las estaciones, se crearon regiones áridas, y el mundo era realmente maravilloso. Edén, Shambhala, si queréis. A través de la evolución pudieron florecer las diversas formas vivientes en esta esmeralda universo. Durante mis tiempos y aún antes de ellos se hablaba mucho de eso.
porque no importa lo que digan vuestros científicos, antes de mis tiempos ya había gente muy inteligente caminando sobre este planeta, y su principio de transporte era la luz. Dentro de unos pocos años sucederá un masivo estremecimiento en la parte exterior de la Tierra, lo que os permitirá ver algunos de los artefactos usados por esa generación, desaparecida hace tanto tiempo. En mis tiempos no había industria, tampoco había petróleo, es verdad, pero vivíamos en armonía con el medio ambiente. Ciertamente mi hija se burla de mí diciéndome que mis hombres olían mal. No teníamos desodorantes ni jabones. No obstante, en mis tiempos el destino del hombre era evolucionar, llegar a ser todo lo que pudiera ser. Pero la vida ciertamente es un don. Esta tierra, este maravilloso planeta en el que vivís, está vivo. Es un regalo de la creación y está diseñado para evolucionar a un estado mucho más glorioso que en el que en mis tiempos se conocieron. Con el advenimiento de la civilización, los bosques de todos los grandes países han sido asolados. El abuso de la tierra acabó con su capa superficial. Los bosques ya son cosa del pasado. Lo único que el suelo produce es un polvo que viaja sobre el cálido y seco viento. El hombre nunca aprende de sus errores. Ha hecho lo que ha querido con la tierra. El hombre piensa que durante su existencia el daño que haga a su hogar pasa desapercibido. Pero eso es un error. En cada civilización, incluso esta civilización, y uso el término sin pensarlo bien, ha habido una violación y saqueo de los recursos naturales, los cuales son elementos necesarios tanto para el hombre como para la tierra. Pero la civilización más mordaz, destructora y agonizante es la que está empecinada en el uso de alta tecnología y es mantenida en jaque por la codicia y el poder llega hasta la utilización de los combustibles fósiles. Estas roturas en vuestra estratosfera no siempre estuvieron presentes. Los problemas en la estratosfera empezaron con la quema de carbón antes de que se iniciara este vuestro siglo y han continuado más rápidamente con el descubrimiento del petróleo. Al quemar combustibles fósiles sin el equilibrio apropiado para proteger la atmósfera, los restos se quedan allá. En vuestra atmósfera se encuentran presentes, aún en este momento, los residuos de fuegos hechos con vuestras chozas hace un siglo. Cada vez que encendéis el motor de vuestro automóvil, estás enviando un mensaje a la estratosfera. ¿A dónde creéis que va? El humo desaparece de vuestra vida, pero va a parar a la capa y allá se queda. Cada vez que vuestra tecnología cambia estructuras moleculares y crea productos químicos, los gases y residuos van a la capa. No van a parar a la Luna o a Marte, están alrededor de vuestra Tierra. Los gases y dioxinas están causando daños gravísimos a la estratosfera. El problema no ha tenido la discusión que debería tener. ¿Y por qué? Porque al tratar el problema con los medios de comunicación, tendrían que decir cuál es la causa. ¿Qué sucedería si alguien tomara una posición y dijera, tenemos que cambiar todo esto? Se pondría en tela de juicio una de las industrias a las que se basa la economía de muchos países. La producción de coches, motores de combustible. ¿Quién cuestionaría este medio de transporte? ¿Y el suministro de combustible para vuestros hogares? Hay muy pocas personas que estarían dispuestas a prescindir del automóvil o del combustible fósil para facilitar un equilibrio en la naturaleza. Ahora, en este país hay grupos de personas defensoras del medio ambiente. Ellos han empezado a tomar en serio este asunto y se reúnen con los grupos que hay en otros países para tomar una decisión en cuanto a la producción de freón. Pero no pudieron lograr que ésta mermara hasta finales del siglo, porque el freón era necesario para el crecimiento económico de los países del tercer mundo. La naturaleza, bella naturaleza, no es diferente de vuestro cuerpo físico. La batalla más grande que la naturaleza tiene que librar es contra el daño que se está haciendo a su cuerpo físico. Y ese daño básicamente ha ocasionado por los combustibles fósiles. Sin embargo, dichos combustibles han sido convertidos en una herramienta de poder y en un instrumento de trueque, una necesidad absoluta de la que no se puede prescindir tan fácilmente en todo el mundo. Pero si se desecharan aquellos que van hacia el poder absoluto, no tendrían el látigo de 9 ramales en sus manos.
Entonces, ¿qué se ha hecho en cuanto a esto? Desde principios de siglo y hasta no hace mucho, un grupo de entidades a la que no recordáis crearon explosiones en vuestra atmósfera. Algunos entre vosotros las habréis visto. Eran brillantes bolas de fuego verde. Por un tiempo nadie entendía este enigma, ni tampoco cuál era su fin. Se hizo un esfuerzo por salvar vuestro medio ambiente. Algunos de vuestros hermanos. Sí, tenéis hermanos que viven en otras estrellas y en otra dimensión. Crearon esas explosiones de fuego para ayudar a neutralizar los efectos de la erosión de ese estrato. Las explosiones eran muy comunes, pero desde hace mucho no suceden, porque son una interferencia. Las cosas han llegado al punto de que tenéis que despertar y tomar conciencia de vuestro reino. La tierra, por decirlo así, está aplicando la ley por mano propia y está tomando medidas en sus propias cremalleras. No solo tenéis un agujero enorme encima de vuestro polo sur, hay otro formándose en las regiones septentrionales. Hay uno que cubre por completo un país llamado Groenlandia y otro que se está formando en el denominado litoral oriental. Estos agujeros se están formando por todas partes porque los dioxinas están haciendo estragos con las sustancias que forman el oxígeno. Estas no son las mejores noticias que uno querría escuchar, porque la radiación tiene un efecto directo sobre el delicado ecosistema de nuestro planeta. Deformará los peces del mar y ese hecho saldrá a la luz dentro de poco, porque tendrá que haber una explicación a tan raro fenómeno. Encontrarán que las deformaciones están asociadas con el plancton. La radioactividad directa que entra a través de los agujeros deformará el plancton y producirá híbridos que ya no podrán procrear. El plancton es el comienzo de la cadena alimentaria en el mar. ¿Comprendéis? ¿Quién ayudará al árbol? La tierra, este organismo viviente, ha permitido. Los Estados Unidos, el hogar de muchos, ha sido protegido de muchas maneras. Esta es la época más larga de la historia en la cual una civilización ha vivido continuamente sin sufrir cambios por cataclismos. El país del norte ha sido protegido de muchas de las cosas que han sucedido en la naturaleza. Una vez esta nación era autosuficiente, hasta sobraba para otros. Sus recursos naturales han sido suficientes para abastecer a toda su gente. Este lugar fue en verdad un bello jardín, y hasta cierto punto todavía lo es, pero ha sido saqueado y abusado por la ignorancia. La Tierra, al entender esto, está experimentando algo dramático. Cada parte de su medio ambiente natural está llorando. La naturaleza es el aliento de vida en todas las cosas. Cada cosa vive, la tierra vive. El hecho de que un árbol no hable no quiere decir que no tenga vida. También tiene vida las plantas, las rocas, todo lo que existe en el reino llamado Dios manifestado tiene vida. Y toda la naturaleza está llorando de dolor. Yo podría ser más descriptivo, pero si dijera que está gritando del dolor o que se está asfixiando, podrías tal vez entender mejor a una inteligencia que no os puede hablar directamente. A la tierra le sucede algo similar a los ejemplos que os di anteriormente cuando describí vuestros cuerpos llenos de llagas, absorbiendo ácido, respirando veneno y sufriendo de un dolor de estómago permanente. Bueno, esas cosas las está experimentando vuestro maravilloso hogar ahora mismo. Por eso ha comenzado ya su proceso de cambio. Así que toda la naturaleza, esos grandiosos delfines, vuestros hermanos que se arrojan a la playa y murieron, ellos están haciendo una declaración. Y los peces que se esfuerzan por encontrar un lugar apropiado para criar también están haciendo su declaración. Cada vez que una gran ballena llega hasta vuestras costas, está tratando de deciros algo. Todo esto no pasa desapercibido. ¿Quién va a defender y cuidar de la vida? Si el hombre se niega a cambiar, entonces, ¿quién ayudará al árbol? ¿Quién va a abogar por la ballena y el delfín? Y por la pequeña ostra cuya mayor irritación resulta ser una joya. ¿Quién es el defensor del aire, de las rocas, de las corrientes?
¿Quién va a decir por ellos: esta es vuestra hora porque viviréis, y en verdad vuestras súplicas han sido escuchadas? La naturaleza, los cambios. De manera que la naturaleza, como es un movimiento impulsado hacia adelante llamado vida, se va a encargar de remediar su miseria física. El clima está cambiando, todo el mundo lo sabe. La Tierra se está moviendo. La estratosfera tiene que curarse a sí misma. De otro modo, todas las formas vivientes sobre el planeta no podrían soportar la radiación. Así de simple es. Entonces la Tierra está en su proceso de cambio, un cambio más profundo que el que experimentó durante las convulsiones de su nacimiento. Tiene que hacer los cambios para continuar viviendo. Fuego en las cremalleras. Ahora bien, todo el movimiento está sucediendo en el cinturón de fuego, una cremallera enorme que le da vuelta al mundo. Está pasando por un proceso denominado placas tectónicas. La actividad de las placas o cremallera es lo que permite que la Tierra tenga una evolución progresiva. A medida que las placas se mueven hacia la superficie exterior de la Tierra, experimentan un cambio y se revigorizan. En este momento, cada continente sobre la superficie del planeta está en movimiento, en forma tan rápida que nunca antes había sido registrada. Las masas de la Tierra flotan de acuerdo con el movimiento de las cremalleras. Las placas permiten que fluya un maravilloso nutrimento. La lava es la tierra reciclada. La lava enriquece y regenera la superficie de la Tierra, permitiendo que la flora surja inmediatamente. De esta manera, la Tierra sana su superficie. Hay una gran actividad en muchas partes del mundo, y en el mar hay violentos volcanes en erupción que desesperadamente tratan de purificar el agua. Hasta están despertando volcanes que antes se consideraban inactivos. En muchos lugares no se han presentado todavía estos fenómenos, es cierto. Por eso muchos piensan que lo que está sucediendo está por fuera de su mundo íntimo y no toca su observación personal del mundo. En los Estados Unidos, por ejemplo, hay una gran fuerza haciendo presión sobre las placas, y es una fuerza mayor que cualquier energía escondida que se haya formado en este plano. Está lista para moverse. La Tierra está cambiando, y lo hace de acuerdo con el hábitat del hombre. Porque lo que antes era desolado y por consiguiente despoblado, empezará a florecer y recibirá lluvias y raras tormentas que antes no se veían en ese lugar. En los lugares densamente poblados, la naturaleza reaccionará de una manera radical. Y en los días por venir vais a presenciar un cambio en la fuente natural del trueno. Muy rápidamente, antiguos lugares saldrán a flote. En este momento hay antiguos volcanes que son como tigres durmientes. ¿Por qué? No se trata de acabar con vosotros, sino de curar lo que vosotros habéis causado. Desde ahora hasta el final del siglo habrá gran actividad. La Tierra se moverá en todas sus placas. En los grandes centros de negocios se verá actividad tanto en el cielo como debajo de la tierra. Las ciudades que son responsables de la contaminación van a presenciar extraños y maravillosos fenómenos con relación a la naturaleza y sus ataques. Vuestro hogar, esta bella esmeralda del universo, comenzará a ver el empuje de un cambio continuo. El agujero en la estratosfera, la presión y el movimiento sobre las placas tectónicas, todo esto ocurrirá en un efecto calentador de la Tierra. Y también en el granero de los Estados Unidos. El calentamiento de la Tierra los próximos 4 años será tan severo que afectará las cosechas en el denominado granero. Los desiertos, lugares rara vez visitados por el hombre, serán inundados con lluvias inusuales. Los patrones del clima estarán cambiando en todo el mundo debido al calentamiento de la Tierra. Ya lo habéis experimentado. El planeta Tierra progresivamente se esfuerza por sanar las heridas ocasionadas por la humanidad. Quiere sacar al hombre de sus llagas para que pueda sanar en muchos lugares, y muchos de esos lugares son en verdad grandiosos. Muy rara vez vas a ver cambios ocurriendo en lugares donde hay un equilibrio del ecosistema de la naturaleza,
donde los animales viven en armonía con la tierra. Estas zonas permanecerán intactas. La canción agridulce de las dos flautas. Ahora bien, hay dos grandes volcanes, uno en Europa y otro está en una isla, en un océano. En este momento se encuentran en gran actividad y están en proceso de erupción. ¿Sabíais que la gran escasez que sufrió Europa, concretamente Irlanda, por allá en el siglo XVIII, fue el resultado de un volcán que estalló y causó estragos a la estratosfera en pleno verano? Se presentó el invierno y congeló todas las cosechas. Un volcán. En este momento hay dos volcanes listos a soltar la presión de las placas de vuestro planeta. Por un lado la Tierra se está calentando y por el otro podría enfriarse. Si estos dos volcanes deciden soltar la presión en cualquier momento, pueden afectar la estratosfera de manera que habría un inmediato enfriamiento de la superficie terrestre, ocasionando drásticos cambios en los patrones del clima. Si estáis viviendo sobre una placa, estáis arriesgando vuestra vida. Si amáis la placa y la vista es espléndida, permaneced allí. Si no podéis mudaros por falta de dinero, permaneced allí. Pero quiero que sepáis que estáis en una zona activa. Vivir en el agua o cerca de ella también representa un peligro, pues no solamente están activas las placas conocidas, hay algunas debajo del mar que ni vuestros científicos han detectado. Estas placas también están activas y van a producir grandes olas. Es una reacción natural de cambio. El agua que se levanta. Ahora debemos hablar sobre el derretimiento de los casquetes polares. ¿Habéis oído hablar de esa posibilidad? Los daños en la estratosfera son más devastadores de lo que los científicos dicen. Y como resultado de todo esto, ya está sucediendo el deshielo de los grandes casquetes. El nivel del agua se levantará hasta 50 metros. En las costas de algunos lugares solamente unos 3 metros. El casquete meridional ya se está derritiendo. El del norte lentamente se derrite. Ya se separó un glaciar y está ahora en el agua. Esa es la consecuencia del calentamiento del agua. Ese glaciar se está moviendo. Hay varios de ellos en movimiento. No tiene nada de malo tener agua en exceso, pero solamente un glaciar, maestros, los Estados Unidos, podría abastecerse de agua para los próximos 30 años. Así de grandes son. No es aconsejable entonces vivir en las costas o cerca del agua, porque se van a levantar. Es preferible estar en el interior, pero no en áreas densamente pobladas. Si podéis hacer la elección de cambiar, en los próximos 4 años, la Tierra sufrirá un calentamiento y en cualquier momento, con la erupción de aquellos dos grandes volcanes, podríais pasar de un verano a un invierno. El valor de las cosechas a nivel internacional estará a merced de los cambios climáticos, porque hay algo que el hombre y su ego falso no pueden hacer: modificar el clima o los cambios que la Tierra hará. ¿Qué sentiríais si alguien hiciera explotar un arma nuclear en tu ombligo? Solamente vamos a ensayar esto, para ver cómo reaccionas. ¿Qué sentirías si alguien hiciera explotar un arma nuclear en tu ombligo? ¿Creéis que la liberación de energía de todas esas armas pasa sin tener ninguna repercusión en el interior de la Tierra? Si tuvieras ondas de choque pasando por tu ombligo, al que puedes comparar con el centro de un país, y esa fuerza creada en el interior se igualara a la presión que sale del océano debido a las placas tectónicas, estarías en una situación muy peligrosa, como lo está la Tierra. ¿Qué hay del desperdicio nuclear que están arrojando las fallas geológicas? ¿Sabíais que han arrojado y acumulado desperdicios nucleares en la falla de San Andrés? ¿No lo sabías? Pero claro, ¿quién os lo iba a decir? Allá hay una caverna profunda. Al cubrir los peligrosos desperdicios, la caverna cede. De modo que lo que tenéis dentro de vuestra tierra es eso, desperdicios nucleares. La Tierra tiene mucho que cambiar porque está luchando por su propia supervivencia.
Hay lluvias venenosas que caen sobre Europa y el litoral oriental de los Estados Unidos y destruyen los recursos naturales, los bosques y las tierras y los peces y toda vida que depende del agua. Donde una vez había islas. ¿Y qué pondrá fin a todo esto? ¿Pensáis que todo va a terminar solamente porque estamos arruinando unos cuantos árboles y destruyendo unos lagos? La gente no quiere cambiar. Para 1999, muchos lugares que ahora os son familiares serán prácticamente irreconocibles, y lo que antes parecía islas habrá desaparecido. Donde no había tierra aparecerá, y donde una vez había solo desierto, crecerán arbolitos por todas partes. Y donde una vez había campos dorados de trigo, el pan de la vida, encontraréis desiertos incapaces de fomentar el crecimiento. En los lugares donde el agua sirve como basurero de los desperdicios humanos, la naturaleza reaccionará con violencia. Llegará un día en el mar, esa extensión que alimenta tanta gente en el mundo, en el que los pescadores arrojarán sus redes y las sacarán vacías. No habéis sido muy afectados por esa turbulencia de la naturaleza en proceso. Realmente nada ha sucedido en vuestras propias puertas. Miráis fotos de indigentes en África y sentís compasión por ellos, pero en realidad no os importa mucho porque no sois las personas que se mueren de hambre. Tampoco os importa mucho si es vuestro hogar el que es destruido por un temblor de la tierra. Sucedió en otro lugar, lo visteis en las noticias. Y aunque sentís lástima por los que perecieron en el temblor, cuando el lodo bajó de la montaña más rápido que sus vehículos, cuando ciertamente es una tragedia, no está dentro de vuestra realidad porque nunca os ha sucedido. La Tierra va hacia un choque con la humanidad. La Tierra, en su evolución, en su necesidad de continuar viviendo y de sostenerse, va hacia un choque con la humanidad. Y el género humano que se niega a escuchar, que no quiere salir de los gloriosos edificios, que no puede prescindir de la puesta de sol en el océano, que no es capaz de sobrevivir en un pedazo de tierra, se va a dar cuenta de que la naturaleza se pondrá en violencia en oposición a él. Es cierto. Entonces, ¿qué hay de las personas que habitan en edificios, uno encima del otro, lugares sin tierra, sin flores, salvo en potes artificiales? ¿Quién los va a alimentar? Sí, son la exitosa clase media en busca de más dinero, pero ¿quién va a poner pan en sus mesas? ¿De dónde vendrá? ¿Dónde van a conseguir el agua? Para los días que vienen, la humanidad se ha colocado en la posición más vulnerable de todos los tiempos, puesto que ha abandonado la buena tierra y ahora está viviendo en montones, unos encima de otros. La humanidad ha desechado la tierra para cumplir su sueño de ser civilización avanzada, próspera, viviendo en la edad dorada de la tecnología. La humanidad, que puede ver más allá de su inmediata junta hasta las lejanas distancias en el espacio, ha dejado las bondades de la tierra y se mudó a cumplir deseos de aquellos que manejan el mundo. Vienen tiempos muy difíciles, en verdad, están presentes ya a esta hora. Vienen olas que cubrirán el más alto de vuestros edificios. Si os dijera que vienen olas que cubrirán vuestro más alto edificio, ¿no significaría nada para vosotros? El hecho de que pedazos enteros de tierra se partirán en dos en los enlaces de las placas no os dice mucho. Si os dijera que grandes, aristocráticos árboles están muriendo, no le encontraría sentido. No están en vuestro jardín. ¿Dónde tendrían que estar para que os importe? ¿Acaso llorasteis cuando los delfines perecieron en vuestras playas? ¿Qué querían decirnos? Realmente no los visteis, lo leísteis en la prensa. Algunas personas sí lloraron, porque en su alma entendieron lo que su muerte significaba para la humanidad. Los vamos a extrañar, sí. La tierra os alimentará gustosamente. La naturaleza está en armonía con todo el universo y con toda la eternidad. Un árbol vivirá con vosotros y os dará sombra y aún comida,
si vivís en armonía con Él. La tierra sobre la cual os sentáis a amarla, ella se enriquecerá y os alimentará gustosamente. Y las nubes que pasan por encima de vuestras cabezas derramarán el agua más suave si estáis en armonía con ellas, si las respetáis. De otro modo, ¿cómo habría podido sobrevivir la humanidad durante siglos si no hubiese sido un espléndido puñado de seres que comprendieron lo que nunca se habría podido expresar con palabras, porque lo sintieron intensamente? La naturaleza está en marcha. Pero ahora la naturaleza está en marcha. Escuchad, no es Dios que os odia, es el llanto de la víctima. No es que el mundo os odie, solamente el hombre odia. No estáis pagando penitencia por no haber sido buenos. Esto es evolución, cambio. ¿Recordáis cuando os dije que no me pondría en contra de los hombres grises? La naturaleza posee todo el poder y la fuerza para dar al traste con todo su plan. Y quiero que sepáis que en el universo invisible hay gran armonía con vuestra preciosa tierra. Y lo que está en armonía con la naturaleza está en armonía con Dios, adentro, afuera del todo lo que es, el todo. Y mientras la industria sigue hacia adelante y los países pierden su identidad y el nuevo orden empieza a tomar forma, la tierra está diciendo, basta. Cuando veáis en los periódicos que el agua se está elevando, bendecidla. De manera que cuando leáis en los periódicos que el agua se está elevando, bendecidla. Cuando un gran volcán explote, bendecidlo. Esto está permitiendo que la naturaleza se regenere por medio de sus placas en movimiento. Y cuando oigáis hablar de tormentas, bendecidlas. Ellas vienen para asegurar que haya continuidad. Hay que tener valor y donaire. En mi vida yo pensaba que la cosa más grandiosa que había visto era el sol. En segundo lugar estaba la luna. Cosas que sucedían allá arriba. Sin estas fuerzas de vida, el frágil ser humano que se magulla, se corta y se hiere tan fácilmente no tendría un hogar en el cual expresarse. El sol no está ahí para chamuscaros, no está ahí para causaros daño. Su propósito es fomentar vuestra vida. Hay universos cuyo sol es azul. ¿Sabíais que hay universos en los cuales el sol es azul? Luces azules en vez de luces amarillas. Y a través de la fotosíntesis obtenéis el extraordinario color verde, el cual no se ve en otros lugares. Hay un color diferente, pero no es verde. Como tenéis el sol amarillo, podéis apreciar el verde de vuestro planeta. Eso es lo que lo hace tan maravilloso, tan singular. En verdad, el hogar de los dioses, quienes hasta este punto lo dan todo por hecho. Pero la evolución de los cambios que vienen continuará hasta finales de este siglo, hasta que aparezca un ejército en los cielos. Ya está en camino. ¿Y qué significa esto? Significa que en los últimos días de la era de los tiranos se desencadenará un poder que los esclavizadores no podrán controlar, y este poder armoniosamente permitirá que los mansos en verdad hereden la tierra. Escuchad al árbol, os hablará. El ser manso no significa ser mentecato. Los mansos son entidades que obtienen conocimiento al escuchar la naturaleza. Escuchad al árbol, os hablará. Entended en qué dirección sopla el viento y moveos de acuerdo con él. Los mansos son ingeniosos, sobreviven a todo. No podéis continuar destruyendo la estratosfera. Si la naturaleza no interviniera, esta sociedad llegaría a vivir como lo hizo mi pueblo, en un lugar olvidado, un lugar muy controvertido, la Lemuria. Mi gente vivía debajo de la tierra a causa de todos los animales que habitaban sobre la superficie. Sin la intervención de la naturaleza, no podríais ni salir a recibir el sol. En los años venideros habrá un aumento de las heridas en la piel de la gente que se expone al sol.
y sucederá en los Estados Unidos, porque arriba está apareciendo un agujero. Es pequeño, pero está creciendo. Y si esto pasara desapercibido, el mundo entero estaría gobernado por una élite que viviría debajo de la tierra, mientras los trabajadores tendrían que permanecer arriba. Esa sería vuestra suerte, pero no sucederá, porque no es lo que el Todopoderoso tiene planeado. Tened valor y donaire para vencer la tormenta, porque amenaza una. Vosotros, para quienes estas palabras son un desafío, quiero recordarles algo. La razón por la cual no cambiáis es porque sentís miedo de lo desconocido, que no se puede identificar. Este es un cambio del cual nunca deberéis sentir temor. Más bien, tened valor y donaire para vencer la tormenta, porque amenaza una. Esos cambios tienen que ver con la economía, pero también con la supervivencia, según parece. Nunca se van a agotar las hamburguesas y siempre habrá bastante pan en la despensa, ¿no es verdad? Podéis escoger y si es de ayer, podéis arrojarlo a la basura. Se puede comprar más, no porque todo el patrón de vida de los alimentos está cambiando. Parecería que os veis enfrentados a dos grandes fuerzas. En vuestro caso, yo me haría al lado de la naturaleza. El otro lado parece muy placentero porque es una zona de confort, es la caja, es la tarjeta. Aparentemente es vuestro pasaje a una vida más cómoda, pero quiero deciros que hay esperanza para los turbulentos días por venir. Viene un mundo que sobrevivirá al final de esta era. En ese mundo no habrá hombres grises ni aquellos que entreguen su capacidad de escoger porque así lo seleccionaron. Este mundo lo formarán aquellos que la profecía denomina el puñado radical de Dios. Y muchos de los que leen estas palabras verán todo lo que va a suceder. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? Bueno, como dije antes, todo es cuestión de elección. Yo no puedo escoger por vosotros, solamente puedo darles las opciones. Vosotros tenéis que tomar la decisión. En los días por venir vais a tener la oportunidad de seleccionar y de tomar decisiones muy importantes. Y no son cosas horribles ni repugnantes, son simplemente selecciones. No debéis reaccionar con temor frente a ellas. Lo importante es ganar conocimiento que garantiza la supervivencia. ¿Quién os alimentará cuando haya atentado contra los granjeros? Si estáis viviendo en la ciudad, podéis escoger permanecer allí. Y si vuestra elección es no salir de la ciudad, solo os pido que hagáis lo siguiente. Tomad el dinero que invertirías en juergas y conseguid abundante comida y agua. Si preferís permanecer en la ciudad, os pido que estéis preparados. Vais a tener que almacenar comida. No os digo porque me complazca dar pronósticos sombríos, sino porque es un hecho natural. Porque, ¿quién os alimentará cuando se haya atentado contra los granjeros? Su producción ha sido abandonada en los campos para que se pudra. Así que estáis comprando comida de otros países. En lugar de apoyar a vuestros granjeros, estáis fomentando la economía de otros países. ¿Y quién os va a alimentar? Los cambios climáticos se dan a escala mundial. Buscad un pedazo de tierra y amadlo. El sentimiento será recíproco. Si deseáis sobrevivir y estáis viviendo en la ciudad, entonces salid de ella. Pero haced la elección basados en un sentimiento personal que os mueve a ello. Buscad un pedazo de tierra y amadlo. El sentimiento será recíproco. Ahí podéis construir vuestra morada. Puede ser un palacio o un cobertizo. Sí, un cobertizo bajo un árbol. No está mal mientras sea vuestra tierra. Al hacer esto ganaréis soberanía y vuestros pesos y dólares. En los días por venir sería bueno invertir en oro, pues desde hace 3000 años el oro ha sostenido el sistema de trueque. Y al final de cuentas será lo único que podrá comprar vuestra soberanía cuando ocurra la transformación del papel moneda a una tarjeta.
Después del primer gran desplome, vuestra bolsa se recuperará y mucha gente ganará dinero de los impuestos que pagáis. Quiero que sepáis algo sobre la élite. Ellos no pagan impuestos. Y algo más, sus dólares están bien guardados en lugares seguros. Ellos nunca han pagado impuestos, pero vosotros sí lo haréis, como se ve en este momento. Apostando a las ilusiones. Entonces, al observar que muchos han sacado provecho de la recuperación de la bolsa, esta parecerá maravillosa y propicia para inversiones, pero la ganancia será a expensas de los que pagan impuestos. Con los fondos de capital se puede lograr algo mejor que invertir en cosas intangibles, porque cuando uno participa en el juego de azar, está apostando las ilusiones, y hay alguien que manipula esas ilusiones. Las cosas tangibles os fortificarán en los días que vienen. Vuestra subsistencia y libertad dependerán del hecho de tener un pedazo de tierra que sea propio, que os ayude a pasar por la turbulencia que vendrá. En esa tierra tendréis por medio del Dios interior una protección, una ayuda para enfrentar las cosas que vienen. Lo tangible, la tierra, la buena tierra, realmente el hombre nunca llega a ser dueño de la tierra. Está allí para que la use. Es vuestro hogar en esta experiencia. Estará ahí siempre que la uséis. Esa tierra os fortificará, os alimentará y os mantendrá. Y el oro cancelará vuestras deudas, de modo que nadie os esclavizará, y vuestra comida os ayudará a sobrevivir, porque después de este día vais a vivir en un mundo irregular. La naturaleza ha declarado la guerra. Los hombres grises están luchando, haciendo esfuerzos por mantener su plan en secreto. Pero bendita sea la persona que ha expresado la verdad, y hay muchos diciendo la verdad, gente que nunca ha oído hablar de Ramta, y mucha gente está despertando. Los Estados Unidos serán una nación radical durante los últimos días. Muchos se levantarán contra su esclavizador. Todo eso sucederá en este país, y el más inusitado mensaje procederá del gran nordeste de los Estados Unidos. Ahora, ¿quién ganará la guerra? La facción de la luz está en el destino. Esa es la elección, y la naturaleza está al lado de la luz. Subsistir es tener su propio poder, su propia tierra, fortalecer el cuerpo, es llegar a ser soberano y aprender a satisfacer todas las necesidades, aun siendo gente sencilla. Os aconsejaría no tomar la marca de la bestia, la tarjeta de débito, aunque podéis escoger aceptarla o rechazarla. Todavía no es una ley absoluta en el universo. Sutilmente la están introduciendo. ¿Cuándo sucederá esto? Para poder implementar la tarjeta como salvación, todas las economías del mundo tienen que caer. Tenéis 4 años, como se ve ahora, para sostener vuestra fortuna y en verdad vuestra soberanía, para usar el papel moneda como instrumento de cambio y obtener soberanía total, pues los que gobiernan el mundo piensan que dentro de 4 años llegará la fecha ideal para lograr su objetivo. Muchas cosas sucederán en los próximos 4 años. ¿Eso es lo que viene? Bueno, hemos platicado sobre la economía y el porqué de su estado actual. También hemos hablado sobre la situación de la Tierra y sobre los cambios que ella tiene que hacer. También hemos considerado la elección y por qué sois divinos para tomar decisiones. Recordad que hablé de una esperanza y posiciones. Los que poseen el verdadero entendimiento como individuos libres tienen opciones extraordinarias. Los que logren soberanía absoluta vivirán dentro de los linderos de su tierra y permanecerán libres de la comunidad económica. Asimismo, tendrán magníficas opciones a su disposición. Hay un gran número de personas que sin leer este libro saben lo que le espera a este mundo, y en países diferentes del vuestro también hay mucha gente que está enterada de los días que vienen. ¿Pensáis que los grandes magos de las finanzas tienen todas sus pertenencias respaldadas con monedas de oro y plata únicamente?
porque es un hábito estafalario de los ricos. Ellos no son simples sujetos desaliñados que escuchan a un extravagante personaje que les cuenta todo lo que va a suceder. Son entidades que están enteradas y ya hicieron preparativos. ¿A dónde creéis que van los hombres grises? Ellos viven en las montañas, tienen sus refugios. Claro que poseen sus apartamentos y casas, pero también cuentan con lugares seguros. Naturalmente, están muy bien preparados para cualquier imprevisto. ¿Es todo esto no más que una experiencia de aprendizaje para un puñado de personas espirituales que siguen a una entidad extravagante en algún lugar? De ningún modo. Con el ascenso del ego falso, la humanidad abandonó la tierra y se congregó en grandes urbes para ser esclavizada por la élite. Hace poco la humanidad dejó de sembrar y cosechar su propia comida y dejó de almacenar alimentos. Hoy, con todas las facilidades, el almacenamiento de los alimentos parece algo tonto. Solamente la persona sabia lo hace. Hay muchas entidades que nunca han oído hablar de Ramta y lo hacen, porque están conscientes de lo que viene.